En este video vamos a ver la solución al tercer ejemplo del tema fallas resultantes de carga estática, el capítulo 5. El ejemplo dice lo siguiente. Una fuerza F aplicada en D cerca del extremo de la palanca de 15 pulgadas, que es muy similar a una llave de dado, resulta en ciertos esfuerzos en la barra en voladizo OABC. Esta barra es de acero AISI 1035 forjado y tratado térmicamente, de manera que tiene una resistencia a la fluencia mínima de 81 kPSI. Se supone que este componente no tendría ningún valor después de la fluencia. Determine la fuerza F necesaria para iniciar la fluencia. Entonces vamos a empezar señalando lo que sabemos. Es una barra, hay una fuerza F aplicada aquí en el extremo de la barra CD. Y tenemos que el material de la barra o ABC es un AISI 1035 forjado y tratado térmicamente. Nos dan la resistencia a la fluencia mínima de 81 kPSI y nos dice que no tiene ningún valor después de la fluencia, o sea, hay que averiguar cuándo el material empieza a fluir. Y luego nos preguntan que cuál es esa fuerza F necesaria para que inicie la fluencia. Ok, entonces, primero, podemos suponer que esta palanca DC es lo suficientemente fuerte y no va a ser parte del problema. Nosotros nos vamos a centrar en la barra OABC. Nos dice que está hecha de un acero AISI 1035 forjado y tratado térmicamente. Si nos vamos acá, aquí tenemos un acero, esta es la tabla, creo que ahí no se ve, disculpen, A27 del anexo. Y lo que vamos a buscar acá es justamente la reducción fraccional en el área, el RA. Tenemos aquí el material 1035, templado y revenido, que dice tratado térmicamente. Una resistencia a la fluencia de 81, nos dicen en el otro, aquí tenemos un 87, pero lo que nos interesa es esto, la reducción fraccional en el área. Dice que es de 0.65. ¿Por qué me interesa eso? Primero, podría decir que con esa reducción fraccional en el área del 0.65, el material es dúctil a temperaturas normales. Si recordamos de las clases, cuando tengo un material dúctil y tengo algo como este cambio de diámetros aquí, esta discontinuidad que me provocaría un concentrador de esfuerzo, y como estoy en carga estática, este concentrador lo puedo omitir. Vemos también, como en el ejemplo pasado, que el esfuerzo y el factor de seguridad, por ende, depende mucho de la ubicación donde calculemos el factor de seguridad. Entonces podemos ver por la situación de carga que tenemos aquí una fuerza F, que si la trasladamos acá, pues va a tener igual un torsor y va a hacerme un momento flector acá. Entonces podríamos decir que el punto A es uno de los puntos críticos sobre el cual vamos a querer obtener información, ya que tiene un esfuerzo flexionante en tensión. En el ejemplo pasado vimos que esos son los esfuerzos que generan más caos, digamos, son los más peligrosos. Y en el punto que lo vamos a calcular es estando del lado del diámetro pequeño, donde mide 1 pulgada, ya que esta es la sección más débil y por ende va a determinar la resistencia del ensamble como tal. Ahora, ¿qué teoría vamos a utilizar? Pues lo mejor sería usar la teoría de la energía de distorsión, en donde el factor de seguridad se calcula como la resistencia a la fluencia entre el esfuerzo de von Mises. ¿Ok? Y ahora vamos entonces a calcular los esfuerzos en el punto A. Recordemos que dijimos que esta barra DC es rígida y no es parte del problema. Entonces, si yo traslado la fuerza F a este punto de aquí, voy a tener
un torque, que es igual a F por las 15 pulgadas, ¿ok? Y ese torque me va a generar en A un esfuerzo cortante. Y como A está justo aquí en la superficie, va a ser máximo. Puedo calcular entonces un esfuerzo cortante XY, perdón, es la costumbre. Estos ejes no están en XY, sino que voy a tener un cortante en ZX. Ahora, ¿cómo calculo ese cortante? Como T por R entre J o 16T sobre pi por el diámetro al cubo. 16 por el torque que dijimos que iba a ser F por 15, el largo aquí de la barra. Lo dividimos sobre pi entre el diámetro de 1 pulgada de la barra o ABC. Y esto al cubo. Voy a llamarle R en lugar de F para aprovechar las variables que tengo acá. Y esto nos da 76.4 por R, que era F. Entonces 76.4 F. Ahora ya tengo F, la trasladé al punto C con su efecto, que era un torque que me hacía un esfuerzo cortante. Ahora tengo F aquí. ¿Qué me va a hacer en A? Pues un esfuerzo flexionante. ¿De qué tipo? Como estoy haciendo una fuerza en dirección de menos Y, voy a tener de manera exagerada que esta barra o ABC se va a hacer de esta forma. Entonces A, como lo estoy tomando en la superficie de arriba, estaría en tensión. Entonces tengo un esfuerzo flexionante en tensión. Y el cortante transversal no lo vamos a ver por la dirección de F y porque A está justo arriba. Entonces, en ese caso, el cortante transversal es 0. Procedemos a calcular entonces un esfuerzo normal en X producido por ese momento que va a ser M entre I. Esto es igual a 32M sobre pi diámetro al cubo. Y esto va a ser igual a 32 por cuál es el momento. La fuerza F está aquí, entonces va a ser F por toda esta distancia de acá, que son 12 pulgadas más 2 pulgadas, que sería 14. Lo divido entre pi por el diámetro 1 al cubo. Voy a usar la misma nomenclatura de poner R como F, entonces tengo 32 por 14 por R, y eso se divide entre pi por 1 al cubo. Me da entonces un valor de 142.6 F. Ahora dije que iba a usar la teoría de la energía de distorsión, por lo que necesito calcular el esfuerzo de von Mises o el esfuerzo efectivo. Para eso, como tengo el esfuerzo normal en X y tengo el esfuerzo cortante, no voy a entrar a calcular los esfuerzos principales y voy a utilizar la ecuación de sigma x a la 2 menos sigma x por sigma y más sigma y a la 2 más 3 veces el cortante en xy a la 2 entre un medio, perdón, elevado a la 1 medio. Y bueno, este término se me va porque no tengo otro esfuerzo, este término se me va también y me queda solo esto de acá.
por lo que mi esfuerzo de Von Mises va a ser 76,4 F a la 2 más 3 por el cortante. Les puse al revés, disculpen. Ok, 142,6 F a la 2 más 3, 76,4 F a la 2, todo esto elevado a la 1 medio. Entonces lo coloco acá, 142,6 R a la 2 más 3 por 76,4 R, esto a la 2 y todo elevado a la 1 medio. Esto me da 194,5 R. Por F. Ok. Y ahora, entonces puedo, me estaban pidiendo, determine la fuerza F necesaria para iniciar la fluencia. De la teoría de la energía de distorsión, N es igual a SY entre el esfuerzo de Von Mises. ¿Cuándo va a iniciar la fluencia? Justamente cuando este esté en 1. Ahí está en falla inminente. ¿Para qué me sirve? Pues ahora con esto puedo despejar F, de manera que tengo que 1 es igual al SY entre 194,5 por F. Y luego nada más paso F al otro lado. Me queda que F es igual al SY, que me lo dieron acá arriba, 81 kPSI. Lo divido entre los 194,5 y me da una F de 416 libra fuerza. Entonces, una vez que F llegue a este valor, el material va a empezar a deformarse plásticamente y entonces va a incurrir en una falla.